Un, dos, tres. Bueno, vamos a... Muy buenas tardes, estamos saliendo nuevamente a transmitir, realmente es una bendición. Realmente la quien les habla es Marixa Reyes de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, nación argentina. Hemos vuelto a transmitir por segunda vez en el día. Hoy es 29 de enero del 2026, en la cual estamos transmitiendo y en la cual pues estamos con temas acerca en la parte eclesiástica acerca de lo que es guerra espiritual, batalla espiritual o lucha espiritual. Estos temas han sido pues temas muy fuertes dentro de la cristiandad. No es demonología, no es tampoco es contenidos en la cual pues hablamos de demonios y Satanás y todo eso, aunque sabemos que realmente pues una parte donde realmente pues el enemigo de Dios es Satanás y que existen ángeles caídos y que existen pues un montón de historias que obviamente nos da este contenido de poder creer de que así como existe el bien, también existe la maldad y que la maldad es gestionada por demonios, porque hubo pues un ser de luz que se reveló ante Dios, que era muy hermoso y que pues tuvo consecuencias graves a nivel general dentro del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a Dios, quiere decir que es infinito y por lo tanto pues todos realmente pues es el mismo, todos en particular pues realmente tienen la misma función de poder mantenerse dentro de esa paz y de esa armonía de Dios, que es el amor infinito de Dios. El amor infinito de Dios pues hace de que la armonía dentro del cielo pues se establezca y que muchas cosas, o mejor dicho, muchas actividades pues realmente se ejecuten. Pues esto tiene ya semejanza con la vida del hombre y en la cual pues es semejante a Dios dentro de su existencia, en la cual fue creado para poder gobernar la tierra, para señorearla, para que la tierra sea pues su centro de vida, o mejor dicho, sea su lugar de origen para poder realmente pues gobernar en ella, señorear en ella, dominar todos los aspectos y todas las áreas que hay en la tierra. El hombre, a través de la evolución de la historia humana, pues ha tenido contenidos de conocimiento que ha ido evolucionando, que ha ido creciendo y pues ha tenido esta participación de poder conocer para poder dominar todo lo que hay dentro de la Tierra, todo lo que existe dentro del planeta Tierra. Y por lo tanto, pues se ha capacitado de una manera que el conocimiento humano ha evolucionado, ha crecido. Ante esto, pues nos encontramos, señores, cuando yo hablo esto en un ámbito eclesiástico, algunos de los que no practican la verdad, de los que realmente no quieren saber la Biblia y solamente quieren fuentes económicas, pues esto le aburre. Esto realmente pues no tiene sentido, esto le gesta pues incomodidad. ¿Por qué? Porque muchos de estos falsos profetas o de falsos ministros, pues lo único que quieren es dar contenido a través de la Biblia para monetizar, para poder financiar, para sacarle el diezmo, para traer pues esta conciencia o atraparlos
dentro de la ignorancia de cada feligrés o de cada creyente que se acerca, para poder ponerle una semilla de cómo realmente ellos ven el mundo o de cómo ellos realmente están viviendo su vida espiritual. Y muchas veces esa vida tienen contenidos de que pues ellos son las personas en las cuales van a ser los líderes en las cuales los feligreses tienen que mantener a estos líderes. Quiere decir que estos líderes tienen superpoderes y por lo tanto los feligreses deben pues mantener a estos líderes porque tienen superpoderes. Y esto les va a poner la semillita de concientización para que aquellas personas que, carecen de ignorancia, pues realmente pues suplan esas necesidades. Y les van a condicionar y les van a decir que realmente pues ellos tienen dones espirituales y tienen este poder dentro de las tinieblas, dentro del área maligno, para poder sujetar o para poder contrarrestar un problema que muchas veces pues algunas personas se acercan. Esto es lo que ellos siempre están buscando con el contenido de la cristiandad y del término de lo eclesiástico. Esto va a ser su interés, por eso van a concientizar que el diezmo es fundamental y que el diezmo es algo que es prioritario, es obligado y que muchas veces el diezmo, pues el que no diezma, pues va a tener contenidos de maldición. Quiere decir que la persona va a estar maldita porque simplemente no diezma o porque no le da pues un 10% de su sueldo a ese líder, a esa persona. Y es por eso que esto es lo que van a atrapar a estos feligreses con carencia, obviamente, carencia de conocimiento y carencia espiritual, para poder inculcarlos dentro de esta falsa doctrina, porque en realidad no es doctrina, es dogma. Es un dogma creado por ellos, es algo que se inventaron ellos, y esto va a ser la puerta clave para que realmente pues seas parte de esta secta o de este contenido eclesiástico que no tiene nada que ver con la Biblia en la cual nosotros predicamos de forma internacional. Déjenme decirles que yo predico sin recibir ni un peso. Mi condición es predicar el evangelio, enseñar. Y muchas veces estas personas no tienen ganas de enseñar ni predicar el evangelio porque para poder enseñar y predicar el evangelio tienen que estudiar, tienen que perder horas de su tiempo estudiando, conociendo, sabiendo, y esto pues recurre mucho tiempo. Y es por eso que a ellos no les va a interesar estudiar, no les va a interesar realmente las cosas, que ustedes dejen algunas ignorancias, algunas prácticas. ¿Por qué? Porque su contenido fundamental es poder monetizar, es poder entrenarlos para que ustedes diezmen, y van a poner un montón de reglas y de mandatos que están supuestamente en la Biblia, que obviamente los van a condicionar a su favor, para poder así de esa manera pues intimarlos psicológicamente a que diezmen y ofrenden. Y esto va a ser una regla fundamental. Y esto pues cuando el creyente dice o no puede, porque todo creyente realmente pues no tiene problema en diezmar o dar. El problema es cuando el creyente no puede o deja de hacerlo. Allí es el problema. El problema es cuando después te quieren azotar, te quieren pues prepotear, y cuando no puedes o te alejas porque no puedes diezmar o porque no puedes dar, entonces ahí vienen pues todas las maldiciones, vienen las malas concientizaciones que te hacen, que te dicen, que te difaman, que te divulgan, que muchas veces realmente eso duele, y obviamente eso hace daño no solamente moral, sino también psíquico en los peores casos. En los peores casos, pues lamentablemente
pues hay una persecución, hay daños no solamente materiales, sino también morales, no solamente psicológicos, sino también pues daños sociales. Y en extremos casos y ya de manera pues ya conflictivo, pues hay otros tipos de daños que hemos hablado y lo que padecemos los ministros, aquellos que predicamos el evangelio, aquellos que hemos sido llamados y que realmente pues no estamos de acuerdo con eso, pues ya pasamos a extremidades de alto riesgo en la cual muchas veces pues ya somos vituperiados, ya nos quieren pues correr, nos quieren amenazar, nos quieren pues hacer un montón de cosas, estas mismas gente que guían personas que lamentablemente a prepotear a individuos. Y es por eso, señores, que estos no son cuestiones religiosas, sino son sectas, y debemos entender que las sectas no quieren el bienestar del cristiano para poder dar un crecimiento que realmente pues eduque a las familias o que realmente pues las familias crezcan a través de una enseñanza, a través de buenos valores, sino que realmente su interés no es eso. ¿Quiénes vamos a poder realmente enseñar esto? Aquellos que Dios pues prepara desde el inicio, desde el comienzo, y en la cual pues van a tener estas condiciones para poder enseñar. Por eso son llamados, por eso son ungidos, por eso están preparados. ¿Por qué? Porque esta preparación no es de la noche a la mañana, esta preparación tiene bastante tiempo, años, y en la cual obviamente pues el creyente que enseña, el verdadero creyente, pues no necesita realmente recurrir a las malas praxis, al prepoteo, a las intimaciones, a hacer secta, porque realmente pues no le interesa. O sea, ¿para qué realmente meterse a una secta en la cual pues va pues padecer malicias? No les interesa. Lo que les interesa obviamente es poder predicar. De igual forma, cuando un arquitecto estudia la materia, pues después su interés obviamente es poder trabajar de su oficio, pero no con el interés de pues sacarle o hacer una mala praxis con su misma profesión. No. ¿Por qué? Porque realmente no es su interés hacerle una mala praxis con su profesión. Si él ha estudiado, se ha preparado para realizar ciertos trabajos, ¿por qué va a ser mala praxis? Sería negligente y por lo tanto corre riesgo, obviamente, la persona que lo realiza. ¿Por qué? Porque tiene riesgos legales, obviamente, y mala praxis, obviamente, de poder pues someterse a una justicia. Y es por eso que muchas veces, señores, se entiende dentro del profesionalismo, dentro de la ética, dentro de la responsabilidad que muchas veces jurídica, como individuos, como personas que realmente somos responsables de forma jurídica, pues realmente pues entendemos que esto pues no se puede hacer, no se debe realizar. ¿Por qué? Porque entendemos los derechos de otras personas y también entendemos nuestros derechos como personas que realmente no queremos ser vulnerabilizados, que no queremos ser intimados por malas personas. Y es por eso que como entendemos eso, obviamente no lo vamos a realizar y no se va a dar estas cosas porque no es necesario, no hay necesidad. Pero obviamente los que sí están interesados en realizar estas estafas y estos engaños y estas malas praxis sin responsabilidad civil y sin responsabilidad de nada, ni siquiera espiritual, son las personas que lamentablemente están interesados en monetizar y que van a atrapar a la gente ignorante, a la gente que no conoce, que no sabe. Y esta es la gente, este es el público que muchas veces después vienen a querer intimarte, a poder prepotearte, a querer pues perseguirte por las calles o a querer vincular cosas que no es. Hoy en la tarde pues he dicho de forma muy clara de que en el 2023, en este tiempo, y lo vamos a mencionar cada vez más, en el 2023, señores, pues yo asumí un compromiso con el señor Miguel Sánchez Ávila, y en la cual pues yo quedé comprometida con el señor Miguel Sánchez Ávila, no solamente de forma ministerial, sino también de forma sentimental.
ante esto, pues yo lo publiqué y pues hubo malos tratos de parte de Telegram. En Telegram, después con el tiempo, pues nos dimos cuenta que había una persona, una administradora, una coordinadora que estaba allí y pues lamentablemente tiraba pues dardos hacia mi persona, tiraba pues prepoteos hacia mi persona y publicaba mi imagen. Y no solamente eso, sino que levantó un conjunto de mujeres de forma internacional llamando a ciertas sectas religiosas, a ciertas iglesias religiosas que ellas obviamente acostumbraba pues tener como amistad, y en la cual pues levantó a estas mujeres para contenidos maliciosos, quiere decir como chantaje. Y esto obviamente yo me preocupé al ver obviamente la similitud, al ver muchas cosas. Realmente me preocupé por el manejo de la identidad, por el manejo de muchas cosas, de información. Pues realmente me preocupé y obviamente yo no salí, yo no me fui del señor Miguel Sánchez Ávila, sino que yo me quedé con él hasta el día de hoy, y es por eso que muchos me acusan y me dicen de que yo prácticamente estoy enamorada, que parezco un perro fiel y un montón de insultos que he recibido de parte de estas sectas de infinitos lugares. Y pues gracias a Dios, pues Dios lo ha puesto a la luz, cada uno de ellos lo ha puesto Dios a la luz y van a seguir seguramente manifestándose, y es por eso que hemos tratado los temas bíblicos de una manera pues de forma espiritual. ¿Por qué digo tratado? Porque estas sectas, pues no es que es bullying, porque no es bullying, no es broma, no es juego, son trata de personas. Se manejan con extorsiones, con amenazas para mantener a sus ministerios, o mejor dicho, a los feligreses que lo bancan o que están allí sirviéndoles gratuitamente, porque son gratuitamente. Cuando estos se dan cuenta y quieren retirarse, pues comienza a amenazarlos, a prepotearlos, a perseguirlos con la condición de trata de persona, extorsionándolos, obviamente, acusándolos falsamente, poniendo pues pruebas falsas, poniendo testigos falsos, poniendo un montón de circunstancias problemáticas civiles que obviamente la persona pues no quiere enfrentar y confrontar esa circunstancia porque tiene miedo. Y al tener miedo, obviamente estas personas están preparadas dentro de estos ámbitos legales, civiles, para poder intimar a una persona y someterlas a sus chantajes. Y es por eso que desde el 2023 pues yo no salí corriendo, sino que yo me quedé junto con el señor Miguel Sánchez Ávila y dentro del ministerio, pero no para aguantar y tolerar todas las tonterías y estupideces que se estaba manifestando desde 2021, porque desde 2021 empezaron a manifestarse cosas raras desde el momento en que entró esta persona, esta pariente amiga del señor Miguel Sánchez Ávila, que en el 2024 la tuve que retirar obligadamente, forzosamente lo tuve que retirar con contenidos obviamente legales, con pruebas evidentes de forma general para todas las iglesias que muchas veces también nos miran, porque no todas las iglesias cristianas evangélicas son del mismo caso o de la misma rama. Es más, muchas iglesias cristianas evangélicas pues también tienen estos conflictos y saben muy bien de lo que estoy hablando y lo que estoy denunciando, y es por eso que pues al no haber contenidos legales o al no haber cómo solucionarlos, pues lamentablemente tuvieron que callar, silenciar y vivir como si fueran mártires. Y esto no es mártir, Señores, lamentablemente es crear un problema dentro de la sociedad, dentro de las personas, a tener complejos religiosos muy fuertes, tanto que hay muchas personas que no se quieren prácticamente pues salir de su casa o tener un trabajo secular, porque si no se sienten sucios, se sienten inmundos, y eso es un problema psicológico dentro de las sectas religiosas. Por eso muchas veces cuando tenemos este problema de Hugo Albornoz, que hemos visto este caso de Hugo Albornoz, al poder predicar en las calles y poder realmente predicar el evangelio,
y que está perfectamente bien, señores, que predique en la calle y predique el evangelio. El tema es cuando realmente pues comienza a adoctrinar a mujeres o a personas o a niños que realmente pues tengan problemas psicológicos o problemas mentales. De esta manera no podemos realmente pues adoctrinar a que realmente pues una persona se someta a ciertos aspectos que puedan realmente vulnerabilizarlos, quiere decir someterlos. Esas prácticas pues no es válido. De esta manera, señores, cuando Hugo Albornoz acusó al señor Miguel Sánchez Ávila de ser una persona sexual o que tenía pues la sexología encima, pues realmente nosotros salimos a hablar acerca de la sexología y también hablamos acerca del aspecto bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia no es que ignora esta parte de la sexología, el estudio de la sexología, y hemos visto algunos profesionales, obviamente, con esta materia que estudian esta área, que son médicos y que estudian esta área y que obviamente pues tiene contenidos de ciencia y que la Biblia también ampara y que está escrito en la Biblia. Pero obviamente al no leer la Biblia, al no comprender la Biblia, al no entenderlo, al no estudiarlo, obviamente que pues corren esos temas, o mejor dicho, no hablan de esos temas. Pero cuando hablamos de este contenido de poder tratar, es porque estas personas muchas veces dentro de su extorsión, muchas veces gestando estos problemas, pues lamentablemente tratan a la persona, quiere decir, buscan la manera de adueñarse de la persona, de controlarlo completamente, no solamente con la identidad, sino que controlarlo completamente para poder así pues doblegarlos. De esta manera, señores, en el ámbito civil pues hemos hablado acerca de esto, de lo que representa y lo que significa para una sociedad tener estos tipos de sectas que manipulan a creyentes y a familias, y que muchas veces, como el caso de Valentina, una joven que tenía problemas dentro de la familia y que recurrió a la iglesia y que de repente, señores, pues este pastor, que obviamente que no es que estamos culpando, o sea, de forma emocional y psicológica al pastor de todos estos aspectos, sino que causan confusiones y problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque tenemos un pastor que obviamente muy influente y que realmente pues rechaza ciertas conductas que pues exageran o rebalsan dentro de las doctrinas bíblicas y que obviamente defiende ciertas posturas que obviamente son correctas, pero adoctrinar a mujeres o a ciertas personas porque la iglesia tiene esos dogmas o esas creencias y que él es parte de esa iglesia internacional y obviamente que tiene que acatarse a lo que la iglesia prácticamente enseña a todos sus líderes, a todos sus pastores, pues ese es el problema de los pastores, de los ministerios cuando pertenecen a una iglesia internacional y que es sectaria. Eso es lo problema. Ese es el problema, que muchas veces quieren tomar a los pastores, quieren tomar los ministerios y cuando no lo pueden, pues los extorsiona. En este caso lo que fue Hugo Albornoz, que su misma iglesia internacional, Cruzadas de Poder, pues realmente pues mandó a un miembro que estaba en el sur, muy alejado de él, de la capital, y que pues realmente pues envió a una persona para que le diera contenidos de difamación o mejor dicho de acusaciones contra él acerca de acoso a jóvenes. Y es por eso que, señores, ante esto
Debemos entender que obviamente las intenciones son muy buenas, son muy dadas y que puede haber un corazón pues muy aplicable, pero cuando hay un problema dentro de ciertos casos, tanto como el pastor que defiende que él salió obviamente de la delincuencia y salió de muchos lugares y quiere obviamente enseñar una doctrina falsa, sectaria, que muchas veces pues doblega, somete, pues lamentablemente este pastor pues tuvo que haber tenido obviamente un cuidado, tuvo que haber tenido un conocimiento, que obviamente estamos hablando del caso del ejemplo bíblico que tenemos, es Pablo, el discípulo que realmente fue arrepentido y que realmente pues explica muy bien la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo, para ser Pablo y ser discípulo de Jesús, tuvo que dejar de ser Saulo, en la cual Saulo perseguía a la iglesia. Y obviamente se tuvo que arrepentir completamente, tanto que renunció a tener su propia familia para dedicarse completamente al ministerio. Y es por eso que damos este ejemplo bíblico, del discípulo de Jesucristo, el apóstol Pablo. Pero déjeme decirles, ante esto no podemos comparar ante los sucesos de estas sectas. ¿Por qué? Porque estas sectas, señores, lamentablemente, pues adoctrinan mal, enseñan mal. Y obviamente eso no es la doctrina bíblica, eso no es la doctrina bíblica que enseñamos, sino que realmente esto tiene contenido de peligros muy serios. Por eso que obviamente Hugo Albornoz, al encontrarse en esta circunstancia, pues lamentablemente tuvo que ser vulnerado, pues lamentablemente tuvo que servir críticas y someterse a esta Iglesia Internacional Cruzadas de Poder, ante sus castigos, sus reproches y un montón de cosas, pero el problema no es que termine allí, señores, sino que lamentablemente esos dogmas van a perjudicar a ciertos creyentes, porque él los va a enseñar de esa manera y van a perjudicar a ciertos creyentes, y esos creyentes van a creer que así se maneja la doctrina bíblica, y la doctrina bíblica no tiene nada que ver con los dogmas de cruzadas de poder. No tiene nada que ver. Esto pues causa un rechazo, no solamente dentro de todo un estudio generalizado, obviamente que causa un rechazo, pero más allá de ese rechazo, pues realmente tenemos en esta actualidad problemas serios de sectas destructivas. ¿Destructivas por qué? Porque esto lo que ocasionó de poder buscar un problema mediático dentro de la cristiandad con el suceso de Hugo Albornoz, pues realmente pues hizo ver pues la falencia que siempre hubo, que siempre se vivió dentro de estas iglesias falsas, de poder realmente pues agachar la cabeza y someterse a ciertos dogmas que ellos exigen, aún causando ellos mismos estos problemas. En este caso, con el suceso de Valentina, pues debemos saber que esta jovencita que realmente pues vivió una difícil circunstancia y recurre a la iglesia, señores, para que la iglesia, que obviamente pueda ser refugio y de poder crecer dentro de ella, pues se encuentra con una secta, porque recurre a una secta, y pues esta secta lo primero que va a hacer es querer adoctrinar a esta joven, y esta joven que viene de estudios, que viene de una beca, que viene de familia que pues realmente pues conocedora, medianamente conocedora, pues obviamente no se va a dar cuenta que algo está mal, que algo está fallando, que algo pues está pues incorrecto. Y obviamente ante eso pues encontramos pues a la abuela, y la abuela en la cual pues sufre ante esto y ve muy claro
todos los atropellos, todo lo que se va generando dentro de la familia. Y es por eso que, pues obviamente Valentina, estando también en una condición inestable emocionalmente, con un dogma que un pastor predica de forma errada, falso, y obviamente guiado por una corriente de cruzadas de poder dogmáticos, obviamente pues esto se va a mezclar todo y va a causar un problema emocional, psicológico para todos en general. Y es por eso que en esta actualidad pues nos encontramos con Hugo Albornoz dentro de una secta, allí sometido en vigilancia continua de estas sectas, en la cual pues están continuamente pues controlándolo cada paso y su familia, y cada vez que pues su familia pues tenga alguna cosa o quiera opinar, pues lamentablemente los van a condicionar, lo van a extorsionar. Y esto pues cansa, esto se llama pues desgaste emocional, y esto es lo que hablo yo, el desgaste emocional, que después terminan huyendo de esa secta, obviamente por el desgaste emocional, porque nadie le va a gustar ser prepoteado, extorsionado, amedrantado, intimado, silenciado y un montón de cosas que causan desgaste emocional. Y obviamente nos vamos a encontrar con una esposa que no le va a gustar, una esposa que quizás o le obligan a ser una mujer muy en someterse, como muchas mujeres se han sometido completamente, se han silenciado y se dedican solamente a querer predicar y ya está, y no tener problemas, y así es la condición familiar, y que muchos de estos hijos o de estas familias, sus hijos, pues viven en esa condición, viendo a sus madres que injustamente pues son prepoteadas y lamentablemente tienen que callar, y a esto le llaman mártires de la fe en el 2026. Señores, cuando no hay necesidad, y obviamente muchos de estos hijos, de estos niños que ven todo esto de forma interna, obviamente llegan a una edad adulta y obviamente se rebelan ante estas circunstancias, se rebelan ante estos desgastes emocionales, y obviamente cuando se rebelan nuevamente, esta gente los vuelve a intimar, y son ellos mismos, ni siquiera es el mundo. Cuando muchas veces padecen problemas los jóvenes, dice es el mundo los atrapó, el mundo, y les dan como ejemplo, pero en realidad son ellos mismos, dan ejemplo al mundo, que el mundo les golpeó, el mundo los atrapó, el mundo les violentó, cuando en realidad son ellos mismos los que causaron esos problemas. Ellos fueron los que realmente fueron los castigadores, los que ejecutan pues el juicio de Dios, cuando en realidad eso no se practica. Por eso digo que son sectas, que no tienen remordimiento a hacer el daño a sus propios feligreses, sino que lo toma en cuestión de juicio, en cuestión de condenación, en cuestión de que ellos son el látigos de la fe para castigar a sus mismos feligreses. Ante esto obviamente hay una cordura psicológica, y obviamente nunca ellos tienen quizás este contacto, o mejor dicho, nunca ellos realmente pues pretenden tener contacto con la gente secular, la gente que pues trabaja, que es médico, abogado, arquitecto, artista, bailarín, que practica un deporte, o estas personas pues realmente no tienen esa condición de vida. ¿Por qué? Porque ellos obviamente necesitan un arquitecto, necesitan un médico, necesitan a un profesor, necesitan a muchos profesionales, pero obviamente ellos esquivan todo ese estilo de vida y lo toman como si fuera algo malo, y eso es una mentalidad psicológica que le es introducido por el miedo a ser reprendidos desde el mismo lugar, donde se encuentra el origen, donde se encuentran estas sectas. Por eso, señores, ante esto, mencionando todo esto, señores, cuando yo realmente pues muchas veces he mencionado acerca del señor Miguel Sánchez Ávila dentro de la doctrina, dentro de su ministerio, pues ha mencionado para no tener problemas con estas iglesias, para acusaciones o para poder
pues mencionar de que pues ellos tienen cuestiones legales en las cuales muchas veces no tienen cuestiones legales, y hemos mencionado de forma internacional que muchas de estas iglesias no tienen cuestiones legales, sino que ni siquiera están inscritas como iglesias, sino simplemente son templos que se levantaron simplemente porque ellos consideraron poner un templo y comenzar a pues a anunciarse como autoridades, como figuras de este nuevo mundo. Y realmente no es así, porque hay autoridades, hay personas que están alrededor y que velan la seguridad interna de una ciudad o de una nación, y por lo tanto pues ellos no se rigen en esas condiciones civiles, pero obviamente sí oprimen a sus feligreses, obviamente sí juzgan a sus feligreses, castigan a sus feligreses cuando ellos no se rigen ante la ley civil o ante la ley local. Y es por eso que realmente pues debemos considerar todas esas cosas para poder pues llevar una familia a un lugar, a un templo, pues realmente tenga las condiciones necesarias para poder realmente establecerlos en un lugar. Ante estos, señores, yo he salido no solamente porque lo he vivido por experiencia, sino porque realmente pues yo me he dedicado a predicar el evangelio desde muy chiquita, desde los 9 años me dedico a predicar el evangelio, y es por eso que pues salgo, porque muchas de estas ya estamos, bueno, muchas de estas pues condiciones, se me termina el tiempo, señores. Muchas de estas condiciones, señores, lo he visto en distintos ámbitos. Yo siempre he trabajado en lugares vulnerables. Anteriormente pues trabajé dentro de una iglesia católica, y pues vi muchos dogmas dentro de la iglesia católica, en la cual pues me retiré. Cuando pues la iglesia católica pues realmente brindaba el servicio comunitario, que se valoraba y que se ejercía un montón de cosas, allí yo estaba. Pero cuando ya pues en la iglesia donde yo me encontraba pues entró una nueva gestoría, una nueva coordinación, una nueva administración, donde muchos de ellos pues no practicaban el mismo orden, lo que realmente pues yo viví por muchos años, pues entonces allí me retiré. Allí fue el momento para retirarme, allí fue el momento en el cual pues abandoné todo esa organización en la cual consideré dogma. ¿Por qué? Porque eran dogmas humanos, pero no creencias bíblicas. Ante esto, obviamente, me vengo a la Argentina, y pues allí pues conocí al cristianismo. ¿Por qué? Porque en la Argentina pues hay mucho más protestantes que cristianos católicos. Pero déjenme decirles que yo me convertí al cristianismo no solamente por no tener una iglesia católica en Mar del Plata, sino porque pues yo entendí que el cristianismo me había proporcionado un conocimiento diferente. Y esto pues he dado este testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque el cristianismo, ninguno de estas iglesias en las cuales yo participé o que trabajé o que colaboré, pues me enseñó realmente lo que es la palabra de Dios. Ninguno de ellos me enseñaron a estudiar la palabra de Dios, a estudiarlo profundamente, a entenderlo. Ninguno de estos, todo lo contrario, pues siempre se dedicaron por lo superficial, y es por eso que hablo. Siempre fue por el lado superficial, pero nunca fue por el conocimiento. El conocimiento lo adquirí a través de la lectura bíblica, a través de los estudios que yo tenía personalmente, ya que yo pues para ser universitaria tenía que saber mucho, cultura general, un montón de cosas, y por esa misma razón pues el conocimiento lo tuve. Pero ante esto, pues cuando yo me convierto al cristianismo es porque realmente Dios me dice que el conocimiento que yo iba a recibir en este tiempo pues iba a ser diferente, y por lo tanto pues iba a ser nuevo, y todo conocimiento del pasado pues tenía que pues dejarlo
como un conocimiento en la cual pues me sirvió en el pasado y que en este tiempo pues iba a ser un conocimiento diferente. Ante esto pues yo retuve todo lo bueno de lo nuevo y pues comencé a pues introducir todo este conocimiento dentro de la cristiandad, dentro de los valores cristianos, dentro pues de las creencias cristianas, dentro de las actitudes cristianas, de los hábitos cristianos que obviamente son sanos en buena doctrina. Pues eso lo adopté en mi vida y obviamente también en el caminar me encontré con sectas que se decían ser cristianas evangélicas y que realmente no tenían características de ser sanas o buenas, sino que realmente eran devastador y desgastador. Y obviamente me tuve que enfrentar con una de ellas y obviamente allí es donde pues reconozco este narcisismo religioso que existe dentro de los que supuestamente levantan iglesias cristianas y que muchas veces pues no son cristianas, sino que son sectas. ¿Por qué? Porque la cristiandad pues construye, primero educa, construye, edifica y después realmente da un servicio, hay un servicio. El servicio viene después de varias etapas de la persona, allí viene el servicio. Y es por eso que en ese proceso sano, bueno, pues realmente yo decidí pues establecerme. Pero señores, ante esto pues me encontré con sectas destructivas que empezaron a utilizar mi imagen, utilizaron no solamente mi imagen, sino mis condiciones de vida, mi vida íntima, como para poder realmente pues ventilarlo a mi contra, o sea, de forma destructiva, quiere decir, sabiendo detalles de mi vida para destruir mi imagen, mi reputación, mi conocimiento con burlas, haciendo pues una propaganda en sus sectas en contra de mi persona. Y es por eso que digo destructivas. ¿Por qué? Porque no solamente me lo han hecho a mí, sino a muchas personas. Y obviamente, pues siempre he dicho, yo no soy víctima, no me considero víctima, en la cual pues se equivocaron de víctima, se equivocaron de persona para poder transgredir, violentar y hacer daño. ¿Por qué? Porque realmente pues le va a salir muy, muy caro todas estas transgresiones, porque yo no soy una persona que realmente pues está capacitada para ser víctima. Todo lo contrario, voy a utilizar todos los recursos bíblicos para poder realmente pues batallar esta fe, y no solamente esta fe, sino también pues el propósito que Dios ha puesto en mi vida o que hay en mí. Y por esa misma razón, obviamente, no me considero víctima, sino todo lo contrario. Me considero que realmente pues deberían temer mi persona ante su presencia, porque realmente yo no me considero víctima y pues no soy una persona para ser víctima. De esta manera, pues muchas veces he mencionado todas las transgresiones y lo he mencionado con un fuerte tono de indignación ante el caso, ante la gravedad de la circunstancia, porque obviamente en mí no hay aceptación de ese tipo de acciones y de violencias que muchas veces gestan estas personas y que quieren tomarlo como algo naturalizado. Y realmente pues eso no es mi tolerancia, yo no tolero esas cosas y es por eso que voy a reaccionar conforme a sus transgresiones y a sus violencias sociales o los tipos de violencias que puedan gestar, pues voy a reaccionar poniendo límites de forma definitiva. Ante esto pues tengo un tema muy particular que hoy vamos a hablar acerca de Mateo 8, en la cual nos habla
Mateo 8:28, que hace ya bastante días que me viene mencionando que lo hable, que lo predique, que lo hable, porque hemos hablado acerca de batalla espiritual, de guerra espiritual, de guerra espiritual, batalla espiritual, de lucha espiritual, y por lo tanto, pues este tema, pues me han dicho que lo predique, que lo hable, que lo diga, y lo voy a mencionar dentro de un rato, pero obviamente sí lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque ya estamos entendiendo, señores, de lo que realmente es una batalla, de que es una lucha espiritual. Ya he hablado acerca de lo que es una lucha espiritual, de lo que es una batalla o guerra espiritual, porque los conceptos son definidos, pero tienen casi el mismo sinónimo, aunque los conceptos son definidos, pero tienen la sincronización en la cual hay una variante, pero el parentesco es similar. Por eso vamos a decir lucha espiritual, en la cual pues es algo interno, y cuando hablamos de batalla espiritual pues es algo externo. Y cuando hablamos de guerra espiritual también es algo externo. Pero la guerra espiritual es un contenido espiritual, quiere decir de un ámbito no visible. Y pues la batalla espiritual es algo visible. Es algo que es una batalla que lo puedes ver, que lo puedes percibir. Pero la guerra espiritual no lo puedes percibir, no lo puedes ver, pero existe. Y es por eso que vamos a hablar acerca de esto. Y hemos estado ya mencionando de hace rato, hemos estado pues mencionando una y otra vez para que puedan entender aquellos que lo van a escuchar, que puedan entender pues que estoy separando las circunstancias, las definiciones para que no se confundan y después digan, ay, pero la hermana me enseñó que batalla espiritual y guerra espiritual es igual. No, tienen la similitud, tiene el sinónimo, contexto parecido, y tiene quizás la misma sincronización, pero son distintas y obviamente lo van a, en un lenguaje cotidiano del evangelio, lo van a comparar, porque son dos cosas diferentes, pero en realidad es el mismo, pero son dos cosas diferentes. La diferencia es que uno es visible y el otro, o sea, es visible y el otro es no visible. El que no es visible se llama guerra espiritual para algunos y el que es visible, pues batalla espiritual. Vamos a verlo en el siguiente video. Vamos a hablar acerca de este tema que me han dicho que lo predique y lo vamos a predicar. Así que en el siguiente contenido del siguiente video, que nos vemos entre un rato, señores, entre un rato volvemos con la predicación, señores. Así que pueden tomarse un cafecito, pueden comer algo y volvemos. Un beso grande y conmigo será hasta la próxima.